Buenos días, queridos hermanos. En estos días de cuarentena que tenemos, voy a tratar de mandarles unos audios para poder crecer un poco más en nuestra fe cristiana, poder incluso conocer un poco más a nuestro Señor y poder crecer en esta vida a la cual Dios pues nos pide o nos reclama nuestro corazón, ¿no? Y sabemos nosotros que en la medida en que le damos a Dios nuestro corazón, nuestros deseos, pues ahí donde verdaderamente somos felices. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre abrazar mi sufrimiento como abrazar la cruz del Señor, ¿no? Es decir, abrazar la cruz del Señor desde mi dolor, desde mi sufrimiento. Y algunos tienen sufrimientos fuertes, de repente alguna enfermedad dolorosa, o incluso ahorita puedes estar pasando esta pandemia que estamos viviendo, o puedes tener algún problema interior, psicológico, personal, que te hace sentir mal, que te hace sufrir. Pues ahora vamos a hablar un poco sobre este sufrimiento que es abrazar la cruz del Señor desde mi dolor, ¿no? Y en principio quiero dejar en claro que de la misma forma como nuestra naturaleza humana repulsa a la cruz, pues también efectivamente la cruz ha sido, antes de que nuestro Señor muera en ella, pues uno de los signos más terroríficos del tiempo de nuestro Señor, ¿no? Es decir, la cruz un instrumento de dolor, un instrumento de tortura, pero que Jesús lo vuelve el signo más esplendoroso del amor de Dios. Es el signo del amor de Dios con nosotros. Y nosotros creemos que Jesús derrota el mal, al demonio, con su victoria en el leño salvador de la cruz. Es decir, el demonio está herido de muerte. Pero la cruz no solo es un símbolo o un estandarte de victoria, ¿no? Como a veces muchos tienen, ¿no? Una cruz en su habitación, que está perfecto, en la sala, en su cuello, pero simplemente lo tienen como un signo cristiano o un instrumento cristiano, pero no se dan cuenta que la cruz es algo que va mucho más allá, ¿no? Algo mucho más allá, porque es la forma como Dios nos muestra su amor infinito por nosotros. La cruz es el instrumento donde Jesús nos redime, y el madero se nutre de la preciosa sangre de Cristo y hace florecer en este madero seco, inerte, los frutos de la vida y la renovación de toda la creación. Miren qué bonito, ¿eh? Es decir, la cruz, de una manera figurativa, metafórica, lo que hablo, pues absorbe la sangre preciosa del Hijo de Dios y hace de ese tronco seco, inerte, le hace florecer, le hace llenarse de frutos de salvación. Y justamente ahora que estamos a una semana de la Semana Santa, pues es donde vamos todos los cristianos a experimentar este gozo de ver la cruz enflorecida, enflorada, ¿no? Preciosa, enjollada con los miembros sagrados del cuerpo del Señor. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ya vamos a entender que, si bien es cierto, la cruz es un objeto, pero que la cruz no solo como objeto, sino por lo que me quiere dar a entender y la trascendencia del sentido espiritual, es que la cruz es vida. Es decir, si Jesús abraza su cruz y nos da la vida y nos concede las gracias para la vida, pues cuando yo también, vinculado a esta obra de Cristo, me abrazo a Él, también me lleno de vida. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 618, habla de nuestra participación en el sacrificio de Cristo.
Sí, este sacrificio de Cristo que lo vamos a vivir la otra semana, en la Semana Santa, donde vamos a experimentar este amor de Dios que se desgasta por nosotros, que se anonada por nosotros, que se hace niño por nosotros, que se encarna, que se hace joven, que muere en la cruz, que soporta los ultrajes, para morir como el grano de trigo y dar vida en la tierra, es decir, como si Cristo fuera ese grano de Dios, ese grano de trigo que Dios quiere plantar en la tierra, su amor y su misericordia. Y justamente en la Semana Santa nosotros actualizamos este acto salvador de Jesucristo, que en el Tríodo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, pues lo vivimos con gozo. Y la iglesia que nace de la cruz del Señor y se goza en su resurrección, como ya todos sabemos, porque si explico esto tendría que ser otro tema aparte, pues en cada Santa Misa, en cada Eucaristía, actualiza justamente este misterio de nuestra fe, actualiza este misterio pascual que vamos a vivir la otra semana. Pero nosotros los cristianos también estamos llamados, como dice el Catecismo, que ya les dije en el numeral 618, a participar del sacrificio de Cristo, teniendo en claro y en cuenta que el único sacrificio de Cristo en la cruz ha sido el que nos ha redimido y que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero desde que Jesucristo se encarna, se hace hombre, se ha unido en cierto modo a nosotros, es decir, con todos los demás hombres, dice el Catecismo. Increíble porque podemos decirle a Jesús, hermano nuestro, tú que estás delante del Padre y que pides por nosotros porque eres nuestro mediador. Él ofrece a todos los hombres la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida, es decir, que Dios redime al género humano, pero de una forma que solo Él conoce, se asocia a este misterio pascual todos los hombres. Y Él llama a sus discípulos a tomar la cruz y a seguirlo. Pero para aquel que no cree en Dios y que tiene una vida buena, una vida santa, una vida honrada, una vida honesta, pero que no es que no cree en Dios por desprecio, sino que nunca se enteró de Dios, pues ese hombre se salva, y se salva por virtud de los méritos de Cristo. Pero también puede haber hombres que pueden tener, entre comillas, una vida recta, una vida coherente, pero que no creen en Cristo, pero que odian a Cristo, que están detrás de maltratar a los cristianos, de burlarse a los cristianos, pues ese hombre quedaría en la misericordia de Dios, ¿no? Es decir, con todo lo que el Catecismo nos ha dicho, nos está diciendo que el Señor quiere asociar a su único sacrificio redentor que ha salvado al género humano a todos sus beneficiarios de esta redención, es decir, a mí que soy redimido por Cristo, a ti que eres redimido por Cristo, el Señor te quiere asociar a su misterio redentor. Y ¿quién, por ejemplo, dentro de este cuerpo místico de Cristo ha vivido en plenitud, en un grado esplendoroso, esta unión a su Señor en cuanto unir sus sacrificios, sus sufrimientos a Él? Pues la Virgen María. La Virgen María es la que está más asociada íntimamente que nadie al misterio del sacrificio del Redentor, del sufrimiento del Redentor. Santa Rosa de Lima decía, fuera de la cruz no hay otra escalera para subir al cielo. Eso creo que está muy clarito y nos puede ayudar a comprender muchísimo más que este misterio de la cruz es muy importante porque es la escalera que nos llevará al cielo. Pero ahora ustedes podrían decir, yo también podríamos decir, pero ¿cómo aceptar o abrazar la cruz en nuestra vida? Teniendo en cuenta que estamos heridos por el pecado original, que si bien es cierto el bautismo lo ha borrado, pero que tenemos una herida, una debilidad, que son nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, y que está siendo sanada y curada por Cristo a través de los sacramentos, pero que a pesar de eso pues tendemos un cierto reparo hacia la cruz o hacia el dolor, es decir, abrazar la cruz. Como me acuerdo de aquella escena de la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo, cuando le entregan a Jesús la cruz para que la lleve al Calvario, Jesús abraza la cruz y besa la cruz, y uno de los ladrones que iban con él le dicen, oye, ¿cómo se te ocurre besar la cruz? O sea, ibas a morir, ¿no? Desquiciado, ¿no? Pues evidentemente
la sabiduría de Dios, y eso es lo que vamos a ver dentro de un momento, es distinta a la sabiduría del hombre. Por eso el padre Montfort, que escribe un libro sobre la cruz, va a decir, cuando parecería como si nos estuviera ya preparando, nos dice, oye, vamos a hablar de la cruz, pero ojo, que tu sabiduría se va a chocar con la sabiduría de Dios, por si acaso. Bien, la cruz fue considerada como la peor tortura en su tiempo, ¿no? Y lo que les decía, la cruz, el padre Montfort decía que la cruz es un misterio muy profundo para comprenderlo y necesita abundantes luces para comprenderlo. Por supuesto, eso es lo que mucha gente a veces no entiende, ¿no? Cuando uno les habla de la cruz, pues les parece como una cosa masoquista. Oye, pero ¿por qué los cristianos hablan de una cruz como si fuera nuestra felicidad sufrir? Es que esto no se puede entender. Y vamos a ir entendiendo poco a poco que la cosa no es sufrir por sufrir, es decir, no es que vamos a sufrir porque sin un sentido trascendente, ¿no? Es que el sufrimiento tiene un sentido en la cruz. Y justamente es lo que dice el padre Montfort, ¿no? Es decir, la cruz es un misterio muy profundo que para comprenderlo se necesitan luces abundantes. Y una inteligencia elevada, es decir, que el Espíritu Santo eleve nuestra inteligencia hasta una altura que la supera. Y solo así se puede comprender y conocer que verdaderamente lo que dice Jesús tiene mucho sentido. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Lo encontramos en el capítulo de San Juan, capítulo 15. Qué precioso, ¿no? Es que justamente esto es lo que muchas veces nosotros lo tenemos por concepto, por teoría, pero no lo vivimos en nuestro corazón. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y cuando realmente lo entendemos en nuestro interior, porque el Espíritu Santo ha obrado, pues allí es donde verdaderamente hacemos vida nuestra este sacrificio de Cristo. Yo me entrego al otro por amor, y en esta entrega muchas veces hay renuncia, hay dolor, hay desgaste. Pero que tengas en claro también algo, pues que el Señor nos invita a esto, porque nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, que para seguirle hay que renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz de cada día y seguir a Jesús. Y esto genera en el alma sabiduría, porque nos ayuda a entender qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida y qué es lo que verdaderamente no es importante. ¿Y qué es verdaderamente lo importante? Pues seguir la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios nos habla por medio de la cruz. Porque no se puede separar la cruz de Jesús. De Jesús. Como no se puede separar la sabiduría de Jesús. Porque Jesús mismo es la sabiduría de Dios. Es aquel que tiene el conocimiento de Dios en grado pleno y que nos ha comunicado este conocimiento de Dios. De la misma manera como sabiduría y Jesús no se pueden separar, pues de la misma manera Jesús y cruz no se pueden separar. ¿Por qué Jesús se identifica con la sabiduría de su amor que lo ha llevado a entregar su vida por nosotros? Qué precioso, ¿verdad? Es como para darnos cuenta que si nuestro Señor camina con su cruz, pues tampoco nosotros no podemos ser ajenos a este caminar con la cruz de cada día, a este caminar con nuestros propios problemas de cada día, con nuestras luchas interiores, con nuestros fastidios, con nuestros aburrimientos, con nuestras flojeras, con nuestras desidias, ¿no? Es decir, con esas cargas que muchas veces cargamos nosotros mismos, incluso con nosotros mismos cargamos, porque muchas veces nosotros mismos nos sentimos un peso, pues este peso es el peso de la cruz que se transforma en cruz cuando nos damos cuenta que nuestra humanidad, muchas veces debilitada por el pecado, tiene que trascender a la vida de la gracia, es decir, a elevar nuestra inteligencia por acción del Espíritu Santo, a mirar que el verdadero amor se vive en la medida en que yo sepa renunciar a mí mismo. Pero esta renuncia a nosotros mismos, que es un sufrimiento, no se puede entender como normal o coherente si entendemos que si la cruz fuera sufrimiento por el sufrimiento, pues esto no tiene sentido, Y había que rechazarlo con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento por el sufrimiento no sirve.
porque estamos hechos para la felicidad. Vale, entonces, ¿cómo se contradice usted? ¿Cómo puede hablarnos de felicidad y puede hablarnos de cruz al mismo tiempo? Es decir, ¿cómo se puede compenetrar esto? Es decir, porque yo sufro y usted me habla de felicidad y que sea feliz en medio del dolor. Pues sí, pero es que no es sufrir por sufrir. Es que cuando a un hombre le falta la capacidad de reconocer en su sufrimiento la presencia de Dios, pues es un sufrimiento infecundo. Me acuerdo mucho de una anécdota que contaban de un joven que tenía ya un cáncer generalizado en grado 4 y que se despertó lleno de dolores en su cama y delante de él tenía un crucifijo. Y mirando el crucifijo, miró a Jesús crucificado y le dijo: mira que ya somos dos que sufrimos, ya somos dos que estamos aquí. Y en ese mismo momento le vino una turbación en su corazón tan profunda que se sintió en un abandono tan fuerte de Dios. Pero sin embargo, en medio de esas tristezas y en esas angustias, se acordó de aquellas palabras que el Padre le había dicho a Jesús en la transfiguración, ¿no? Perdón, en el bautismo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, ¿no? Y en ese momento se dio cuenta: oye, es que si Jesús que está en la cruz es el Hijo amado de Dios, pues yo también soy el Hijo amado de Dios, ¿no? Y claro, este conocimiento del amor de Dios le llevó a la trascendencia de este hombrecito, de este joven, le llevó a la trascendencia del saber sufrir por amor. Es decir, yo estoy sufriendo en este momento, en este mundo, por amor a Dios, ¿no? Mi sufrimiento no es un sufrimiento infecundo, sino que es un sufrimiento por amor a Dios. Porque la grandeza del sufrimiento en la cruz del Señor fue sufrir por amor. Jesús no sube a la cruz porque está loco. Jesús no sube a la cruz porque quiere hacer un show. Jesús sube a la cruz por amor. Sube a la cruz por amor.